grabando. Y compartimos pantalla. Bueno, una motivación física para el error de fase. ¿Se ve los cuadritos que tengo arriba de la pantalla? ¿Se ve limpia la pantalla? Se ve Se ve limpia. bien. Perfecto. Bueno, esto, les decía, nada mejor que para entender cuáles son los problemas que son interesantes cuando uno resuelve ecuaciones de ondas, que analizar un poco cómo se estableció la teoría ondulatoria de la luz, ¿no? Les decía que la teoría anterior es la teoría de Newton, de que la luz eran partículas que viajaban, así como cuando uno tira una pelota, viajaban siguiendo las leyes de la mecánica de Newton, ¿no? Y bueno, empezó a fallar con este tipo de experimentos de un tal Grimaldi en el año 1665, que puso una fuente de luz en una habitación muy oscura, que tenía una única fuente de luz, y hizo unas rendijas, unas pequeñas rendijas, para dejar pasar la luz, y fue del otro lado, al otro lado de la habitación, y midió muy cuidadosamente las trayectorias, ¿no? Y bueno, hizo el cálculo que si la trayectoria fuese en línea recta, totalmente en línea recta, hubiera llegado acá, tendría que haber visto esta zona iluminada, pero la zona realmente iluminada llegó hasta acá, ¿no? O sea, la luz, cuando atravesaba una rendija, iluminaba mucho más que lo que se podía explicar por una trayectoria rectilínea. Y bueno, él llamó a esto difracción, que la luz, no me acuerdo qué quiere decir la palabra difracción, viene del latín, como que se rompe en pedacitos y viaja más de lo que uno esperaría en línea recta, ¿no? Y después, bueno, el primero que intentó formalizar esta teoría fue Huygens, en 1690, que él postuló que cuando una onda llega a una interfase, en todos los puntos donde hay contacto, se generan nuevas fuentes de ondas esféricas, ¿no? Él dijo que llega una onda a una interfase y en cada punto de la interfase se reemiten nuevas ondas esféricas, ¿no? Y bueno, esta teoría competía con la de Newton y como bueno, todavía no había muchos experimentos o era muy difícil establecer esta nueva teoría y además Newton era muy, muy famoso, se la descartó y se siguió con la teoría de Newton. Y bueno, 150 años más tarde, la cantidad de experimentos que se habían acumulado ya era bastante más grande, o sea, ya la manera, los argumentos ad hoc que se daban para rescatar la teoría de Newton cuando estaban fallando todos estos experimentos, se notaba que empezaban a hacer agua, y hubo como un concurso de monografías, esto que estaba de moda en 1821 por ahí, también hay una famosa de estas de Fourier, pero bueno, uno de los concursos estos que hacían en Francia de monografías, Fresnel postuló una teoría que esencialmente era una formalización matemática del principio de Huygens. O sea, él postuló que, bueno, un campo de luz, o sea, un campo de la ecuación de ondas, satisface esta expresión, es decir, es una integral, ¿no? Es decir, acá, si nos paramos en un punto acá, es decir, bueno, ¿cuál es el campo acá? Bueno, es la suma de todos estos puntitos que emitieron ondas esféricas. Bueno, él postuló esa suma como una integral y las ondas esféricas con esta fórmula, ¿no? Son la integral de esta expresión. Y bueno, por unos ciertos numeritos mu. Es decir, cada una de estas ondas, bueno, con qué amplitud y con qué fase. Eso era lo que no decía de ninguna manera Huygens. Es decir, bueno, esas ondas, ¿quiénes son? ¿Por qué número, por qué amplitud y qué fase tiene cada una de esas ondas que vos estás proponiendo? Bueno, y Fresnel dijo, bueno, una cierta densidad mu, y bueno, y Fresnel en su trabajo hizo como un montón de cálculos para intentar calcular cuál tendría que ser mu, qué forma tendría que tener. Fueron los primeros resultados concretos para esto, que digamos, daban bien con los experimentos, pero eran muy heurísticos, muy empíricos. Es decir, propuso mu que más o menos andaba. O sea, eso fue, contado en pocas palabras, eso fue lo que hizo Fresnel. Fue como muy, muy a lo físico, para decirlo como diríamos nosotros. Y bueno, como esa discusión de si la teoría ondulatoria de la luz era cierta o falsa, tuvo la mala suerte Fresnel de que en el jurado estaba Poisson, que lo conocerán, si están cursando ecuaciones,
la ecuación de Poisson es famosísima, bueno, un matemático muy importante de aquella época, que no solo era un teórico plomazo, sino que también era un defensor de la teoría corpuscular de la luz, o sea, defendía la otra teoría. Y Fresnel tuvo la buena idea, Poisson tuvo la buena idea, intentar reducir esto al absurdo con el siguiente argumento. Dijo que si esto fuera cierto, ¿no? Si fuera cierta la teoría de Fresnel, cuando ponemos un foco de luz e iluminamos un objeto, lo iluminamos así, en el medio de lo que sería la sombra de ese objeto, como esto, habría ondas secundarias, estas fuentes de ondas esféricas que se ponen acá, habría ondas secundarias que por la fórmula que daba Fresnel, por la propia fórmula de Fresnel, cuando llegan a este punto del medio, se sumarían en fase, ¿no? Se sumarían en fase, y entonces este tendría que ser un punto luminoso. O sea, en el medio de la sombra del objeto, tendría que haber un punto luminoso, y Fresnel dijo que eso era absurdo y que eso demostraba que reducía la teoría de Fresnel al absurdo. Y Charan Charan, otro de los miembros del jurado, dijo, a ver, vamos a hacer el experimento, vamos a ver qué pasa en ese caso, ¿no? Y hizo el experimento y observó el punto luminoso. O sea, esto es una foto de una versión moderna de este experimento con un láser, con una pelotita sostenida por un palito, y apuntan un láser a un objeto, se ve toda la sombra del objeto, y en el medio se ve el punto, que se llama punto de Arago, porque Arago era la otra persona que estaba en el jurado de esa monografía, que fue la que hizo el experimento. Y bueno, la historia sigue que este fue uno de los experimentos así claves en dar vuelta la percepción sobre que la teoría ondulatoria era la correcta, ¿no? Pues anda a explicar esto con argumentos, con los otros argumentos que ya venían haciendo aguas. Y bueno, y Poisson se volvió un defensor de la teoría ondulatoria también gracias a esto. También se llama el punto de Poisson, este punto. Y bueno, lo que es importante es, digamos, este punto se puede ver porque hay un montón de ondas que vienen de distintos lados y se suman en fase. En fase. O sea, si uno tiene un error de fase en su simulación, este punto no lo ve en su simulación, ¿no? Todo era para contar esa historia. Y bueno, también en aplicaciones modernas de la simulación numérica para problemas de ondas, es muy importante lograr que haya cosas que se suman en fase, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio que hizo un amigo con mi director, la persona que fue mi director de tesis. Digamos, en la nanofotónica se propone poner un montón de obstáculos así nanométricos, con dimensiones ligeramente cambiadas, digamos, con distintas dimensiones, para lograr focalizar la luz en un punto, ¿no? Y lo que se intenta hacer en este trabajo es decir, bueno, las distintas longitudes de onda corresponden a distintos colores. ¿Cómo generamos una estructura que focalice la luz azul en un punto, pero la luz verde en otro punto, ¿no? Y acá faltaría la luz roja en otro punto, y acá ponemos unos sensores y tenemos una cámara a color, ¿no? Un sensor de intensidad, nada más. Y bueno, para hacer esta simulación, bueno, tiene que venir una onda para acá, rebota contra todas estas cosas, y cuando sale para allá, todo lo que sale para allá, se tiene que sumar en fase, ¿no? Es decir, me importa mucho, una vez que las ondas salen de mi estructura, que salgan con la fase correcta, porque si no estoy calculando bien la fase, esencialmente no estoy calculando bien nada de lo que me interesa. Y bueno, por supuesto hay métodos que tienen un error de fase cada vez más alto, métodos de orden 2, 4, 6, 8. Inclusive en la literatura existen métodos que son exactos, es decir, métodos que no tienen directamente error de fase, pero bueno, o que tienen muy poquitito, ¿ven? Si bien acá este método, esta línea azul acá al final falla, esto es la relación de dispersión que vimos la vez pasada, que tenía que ser una función lineal, teníamos una relación que era K igual A por W. Eso es en los ejes K y W, eso es una función lineal, y bueno, cuando uno aplica diferencias finitas de orden bajo,
lo que le queda no es una función lineal, y entonces esa es una manera de graficar el error de fase para diferentes métodos simultáneamente. Y bueno, en la línea azul se ve que el error de fase está recién acá, ¿no? Y bueno, cuando uno aplica estos métodos a transportar una condición inicial, o sea, estudia estos métodos con la ecuación del transporte, ahí, bueno, lo que se ve es cómo se va deformando ese bump, o ese chichón, con los métodos que tienen error de fase más alto, y bueno, los que no tienen error de fase transportan el bump de manera mucho más correcta. Y bueno, esto también impacta, entender el error de fase impacta mucho en las simulaciones de ingeniería, ¿no? Uno de los estándares de la simulación numérica en ingeniería para este tipo de problemas de fotónica o de ondas en general, de electromagnetismo en general, es se llama FDTD, significa Finite Difference Time Domain. Esencialmente es la manera que llaman a diferencias finitas en ingeniería. Los ingenieros electrónicos lo llaman así, a las diferencias finitas, con esta sigla. Y acá, bueno, hay un estudio de, bueno, qué pasa cuando viene una onda a un círculo, a un lugar transparente, bueno, que quieren estudiar también dónde se focaliza la energía. Bueno, no viene al caso qué es lo que quieren hacer, pero lo que sí tienen que hacer, como el error de fase se acumula, es decir, a medida que el bump viaja, cuanto más tiempo viaja, más error tenemos, es un error que se acumula, y ellos quieren poder hacer una simulación y tener precisión en este tipo de cosas, lo que termina teniendo que tomar es, bueno, esencialmente lo único que podemos hacer cuando un método que converge lento, que es tomar un delta X y un delta T muy, muy chiquititos. Y bueno, acá lo miden en la ecuación de ondas. En general medimos los tamaños de las discretizaciones por longitud de onda, ¿no? Es decir, decimos, bueno, si tuviéramos un seno con cierta longitud, digamos, con la longitud de onda correspondiente a nuestro problema, ¿en cuántos puntos tenemos que dividir esta ondita para tener una buena representación? ¿No? Y uno mira un seno y dice que es una función suave, y dice, bueno, ¿cuántos puntos hacen falta para representar un seno? Bueno, qué sé yo, así, más o menos. 20 puntos, 30 puntos. Bueno, acá necesitan, justamente porque el error de fase, cuando el seno está viajando, se les acumula, necesitan 100 puntos por longitud de onda, es decir, necesitan 100 puntos para describir esta funcióncita, y para tener un error, bueno, de esta magnitud, que es un error del 10% más o menos. Es decir, con 100 puntos están representando a un seno con un 10% de error, debido a la acumulación del error de fase. Todo esto es para contar que el error de fase es como la principal limitación que tienen el método estándar de ingeniería para trabajar con estos problemas. O sea, es importantísimo calcular bien la fase, porque saber si las cosas se focalizan o no es lo que queremos saber, y como el error de fase se acumula, es la principal limitación de la precisión de estos métodos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se analiza el error de fase para los diferentes métodos de diferencia finita. Bien, como les contaba la vez pasada, vamos a mirar lo que se llama la relación de dispersión, ¿no? Cualquier ecuación lineal tiene soluciones de la forma de un modo de Fourier. Por ejemplo, agarramos nuestra ecuación del transporte, reemplazamos el modo y obtenemos esta relación. Y esto nos define una función w de k, que se conoce como relación de dispersión. Y ahora hacemos lo mismo para un esquema de diferencias finitas. Tenemos que cualquier método de diferencias finitas lineal, entre paréntesis, ignorando el borde, o con borde periódico, entre paréntesis, admite soluciones de la forma de un modo de Fourier discreto. Por ejemplo, el método upwind. Este es uno de los métodos que vamos a usar para ecuaciones de transporte. Y bueno, reemplazando, obtenemos esto, lo que ya habrán hecho varias veces, que es el método de Fourier. Pero también podemos pensar que esta cuenta es una relación de dispersión discreta, es decir, lambda de k. Vamos a mirar cuánto vale lambda de k.
Y bueno, obviamente el error de fase es comparar lambda de k con omega de k. Acá es el resumen de lo que pasa. El modo continuo, bueno, vale esta identidad, separo el e a la i omega t, e a la i kx, y el modo discreto, lo que cumple el rol de e a la i omega t es lambda a la n, y lo que cumple el rol de e a la i kx es e a la i k, x, el x discreto, xj, delta x por j, o x sub j. O sea, lo que decís es que lo primero sería como una solución, entre comillas, posta de la ecuación, y lo segundo una solución de nuestra ecuación discreta, digamos. Tal cual, tal cual. O sea, Okay. la solución exacta, o sea, si ponen al modo de Fourier, esta es la observación de acá abajo, digamos. Si ponen al modo de Fourier como condición inicial, esto sería la solución exacta. O sea, si ponen esto como condición inicial de la ecuación del transporte, la solución exacta es esto. Despejando omega en función de k, ¿no? O omega solo no. Omega igual a menos a por k. O sea, tomo esto como condición inicial y miro la solución exacta en la ecuación del transporte, y esta es la solución exacta. Y bueno, y en el caso discreto también, tomo esto como condición inicial, como dato inicial, y lo que va a hacer mi método numérico es propagar este modo de Fourier, no según el modo exacto, sino según lambda. ¿No? Y entonces vamos a mirar el error de haber propagado este modo por lambda en vez de propagarlo por omega, por e a la i omega t. Y bueno, el error a un paso, a tiempo delta t, es justamente esto, lambda, o sea, lambda, cuando n es igual a 1, lo que tengo es lambda, y lo que quería tener era e a la i omega delta t, ¿no? Vengo acá y digo, bueno, ¿qué pasa con un solo paso? T igual a 0, esto no es nada, esto es 1 y esto es 1. O sea, en las condiciones iniciales está todo bien. Pero me muevo delta t y ya tengo e a la i omega delta t. Y acá tengo lambda. Bueno, entonces eso ya es el error a un paso. Y esencialmente el error que vamos a mirar es el error a un paso. O sea, después se acumula, cómo se acumula es otra cuenta, pero vamos a caracterizar el error a un paso y vamos a ver, así como veíamos el error en ecuaciones ordinarias, vieron que se ve el error a un paso, bueno, acá vamos a ver el error de fase a un paso. Pero bueno, lambda es un número complejo, e a la i omega delta t también es un número complejo, entonces cuando podemos mirar el error de distintas formas. En particular podemos mirar el error de amplitud, ¿no? De un número complejo que queremos que sea 1, todos estos números tienen módulo 1, pero lambda no necesariamente tiene módulo 1. Entonces definimos el error de amplitud como el módulo de lambda menos 1. Y el error de fase también está, ¿no? Tengo un número complejo que de pronto el exacto es acá y el mío me dio por acá. Me dio por acá. El error de fase es un ángulo, ¿no? Y el ángulo es, bueno, calcular el argumento de lambda menos omega delta t. Esos son los dos errores que vamos a mirar. El módulo menos 1 y el argumento menos omega delta t. Una pregunta, ¿esto Sí. siempre en la ecuación del transporte? Esto se puede hacer para cualquier ecuación, pero de hecho esto está en general. Está hecho en general. En la ecuación del transporte, fíjate que acá está omega solito. En la ecuación del transporte hay que reemplazar omega igual a menos a por k. Pero yo podría tener otra ecuación que sea, qué sé yo, así, menos a por k al cubo, qué sé yo. Podría ser. Habías dicho, en un momento creo que dijiste que, bueno, como que hablaste de que la ecuación que consideramos era lineal. Ahí cualquier ecuación lineal tiene soluciones. Eso, Cualquier ecuación lineal ignorando las condiciones de borde, vas a poder poner un modo de Fourier y obtener alguna relación entre omega y k. ¿No? Ponerle, si querés pensar en una ecuación, ¿qué pasa si agregás una... O sea, mírenlo para las ondas, la ecuación de ondas.
o qué sé yo, un término vxxx. Si tenés vxxx, esencialmente te baja un k al cubo cuando derivas 3 veces. Y cuando derivas respecto al tiempo, te baja omega. Y después estos son autofunciones, entonces se van. Digamos. O sea, fíjense que al hacer derivadas en t y en x y en todas esas cosas, van a quedar polinomios en k y en w, y que si uno permite que k o w eventualmente sean complejos, lo que terminaría quedando es un polinomio de dos variables, k y w, que, bueno, si las variables son complejas, tiene solución seguro, digamos, ¿no? Tal cual. O sea, una ecuación lineal igualada a 0, ¿no? Igualada a 0 e ignorando las condiciones de borde. Es decir, miro solo la parte de la ecuación, ¿no? Ignoro todo lo que puede ser términos de fuente o de borde. Es una simplificación importante, mirar solo la ecuacioncita donde aparecen las derivadas, igualo a 0, ignoro el borde. Pero bueno, esta simplificación importante tiene la ventaja de que puedo estudiarlo así, puedo entender qué pasa cuando pongo un modo de Fourier y cómo viaja cada modo. Pero bueno, en la guía, en general, hay todos los ejercicios, creo, de error de fase están hechos con la ecuación del transporte, que pueden reemplazar acá. Omega igual a menos A por K, pero para ondas o para otra ecuación es muy similar. Muy similar. Y bueno, acá está la definición. Error de amplitud y fase. Si después no se acuerdan cuál era el error de amplitud y fase, pueden tomarlo como definición. Esto está en general, omega. Pero bueno, después reemplazan omega por lo que es, y el lambda por lo que el lambda del método, ¿no? Lambda también. Dependiendo del método numérico, van a tener una definición de lambda u otra, y miren esto. Y bueno, lo que queremos es saber qué orden de precisión tiene, ¿no? Y bueno, para saber qué orden de precisión tiene, tenemos que hacer este tipo de cuentas. Supongamos que lambda es esto, es el método upwind, ¿no? Donde lo estaba haciendo, acá está. En el método upwind, yo reemplacé lambda y obtuve esto, 1 menos a por nu por 1 menos e a la i k delta x. Y bueno, quiero ver la amplitud de esto. Para ver la amplitud, digamos, tengo que separar la parte real, la parte imaginaria, elevarlos al cuadrado, y eso es lo que hice acá. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, está elevado al cuadrado, y ese es el módulo al cuadrado. Entonces, bueno, todas las cuentas que siguen es deshacer los cuadrados. Acá lo hice tomando un binomio con este término y este término. Me quedó este al cuadrado, más el otro al cuadrado, más 2 veces uno por el otro. Junté el coseno cuadrado con el seno cuadrado. Y bueno, lo que me quedó es esto. O sea, usé también que el coseno cuadrado con el seno cuadrado es 1. Me quedó esto, y después deshago este otro cuadrado. 1 menos 2 veces 1 por el otro. Perdón, menos 2 veces 1 por el otro es esto. Y después junto este al cuadrado con este mismo que ya tenía al cuadrado, y por eso tengo el 2 acá. Y después lo que ya tenía. Y después, bueno, factor común, acomodar las cosas. Esta identidad que me quedó piola, me quedó... Bueno, cuando uno no sabe qué hacer, busca identidades para simplificar, tener la expresión más compacta posible, ¿no? Es un poco como hacíamos antes, que queríamos tener una expresión que nos diga bien el signo de algo. Bueno, acá queremos llevarlo todo al seno cuadrado, por ejemplo. En realidad ya podríamos haber cortado acá. Este último paso es por conveniencia, pero si no les resulta conveniente y se quieren quedar en este último paso, ya está, porque lo último que falta hacer, queremos caracterizar esto en términos de delta x, es decir, qué orden tiene, cuál es el orden del error. Entonces hacemos Taylor, lo último es hacer Taylor en términos de delta x.
Y bueno, hacemos Taylor en delta X y esencialmente queremos que el término de orden 0 me cancele el 1 y que lo que quede sea una expresión que será de orden delta X al cuadrado, delta X al cubo, delta X pelado si tenemos mala suerte. El método es solo de orden 1. Pero en general vamos a tener métodos de orden cuadrático o a la cuarta también. No es poco común. Pero bueno, es trigonometría y Taylor. Lo que les decía la clase pasada, que pueden aprender a hacer Taylor usando paquetes de cálculo simbólico. Es decir, ustedes tipean esta expresión, inclusive la primera expresión de todas, lo ponen en la compu y dicen Taylor y pueden obtener este resultado sin hacer todas estas manipulaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso está bueno verlo alguna vez, pero después cuando los métodos son más complicados, tienen mucho más términos, nadie se plantea hacer esto a mano cuando esto se complica más allá de esto. Esto es como el límite de lo que vale la pena hacer a mano, y después, nada, esto se hace con la compu. La compu puede ser difícil de programarlo, difícil de hacerlo andar, pero no se equivoca la computadora tampoco. Y bueno, el error de amplitud es esto, es mirar el módulo del lambda, compararlo contra 1, hacer Taylor. Y el error de fase es similar, pero es con el argumento, ¿no? Perdón, una pregunta sobre esto antes de pasar. Sí. O sea, sobre lo anterior. Vos habéis definido el error de amplitud como 1 menos lambda, módulo de lambda menos 1. Y acá es módulo de lambda cuadrado. ¿Qué onda eso? ¿O me perdí en algún momento? Sí, hay que hacer una cuenta con eso. No me acuerdo cómo era esta cuenta. Pero bueno, podemos tomar... Claro, si hacemos Taylor, podríamos hacer Taylor en cuadrada. Es equivalente, digamos. Podemos definirlo así. Y creo que esto te ganas un orden más, digamos. O sea, si estamos haciendo Taylor sería como multiplicar... la raíz cuadrada de esta feroz expresión sería 1 menos y un medio de bueno, y el cachito ese que sigue si el cachito es chiquitito. Sí, pasa que esto... Yo para tener claro, ¿qué debería plantear o qué debería intentar acotar? El cuadrado. Esto. O sea, lo que tenés que plantear es esto, y ahora no me acuerdo cómo se pasaba de esto a lo anterior, pero es un paso... Era fácil. Ok, pero entonces en general trabajo pretendiendo que módulo de lambda cuadrado menos 1 sea orden por lo menos delta X. Sí, esta es la cuenta que puedes hacer. La otra cuenta, no sé cómo la vas a hacer. O sea, No, estoy de acuerdo en que la otra se ve fea y que esto parece salir más. Pero bueno, entonces ahora entiendo, a esta expresión que ya está al final le restas 1 y te queda solamente 4 a nu por no sé qué, por el seno cuadrado, y eso sí es lo que tiene orden delta X cuadrado, digamos. tal cual, sí. Lo que dice Fer es que Ok, si yo perfecto. paso el cuadrado como raíz, y hago Taylor de la raíz, eso es 1 más epsilon, ¿no? Sobre 2. O sea, esto me preserva el orden. Después lo paso en limpio y en el apunte o en la filmina, pero queda el mismo orden, haciendo la cuenta así que haciéndola con la raíz. Porque la raíz, justamente, o sea, no me altera. Si este epsilon era de orden de k cuadrado, cuando tomo la raíz y hago el Taylor de la raíz, me va a quedar igual multiplicando acá, ¿no? Y el 1 del Taylor de la raíz, se va a ir con el 1 con el que estoy comparando. Pero bueno, después les termino de pasar esta cuenta en limpio, y para que vean que si estudian esto, es equivalente a estudiar esto. O piénsenlo, si quieren, como un ejercicio, que el orden es el mismo. Pero sí, buena observación. O sea, la cuenta uno la hace con lambda cuadrado, porque es lo que tiene la expresión del módulo de un número complejo, lo tiene naturalmente con el cuadrado.
queda un poco más limpia la cuenta, no tienen que andar poniendo la raíz por todos lados. Pero después sí, pasan la raíz para el otro lado, hacen Taylor de la raíz y llegan a que el orden es el mismo que cuando miraban el cuadrado. Una pregunta, cuando decís hacer Taylor, ¿sería hacer Taylor de esa expresión centrada en 0? Centrada, sí, Taylor de la expresión alrededor de esta variable, perdón, la variable que conviene usar es k por delta x. Taylor en k por delta x centrado en 0. Ok, gracias. Sí, esa variable la llamamos sí, ¿no? Esto en particular dice que el error de amplitud es más alto cuando k es más alto. Es decir, las frecuencias más altas son las que cuestan más. Porque k por delta x tiene que ser chico, ¿no? Si k es alto, delta x tiene que ser muy chico. Claro, pero a su vez hay un juego ahí, perdón que interrumpa, no sé si es medio molesto lo que estoy diciendo, pero también hay un juego ahí que cuando el K es muy alto, deja de valer el Taylor que estamos haciendo, ¿no? O sea, cuando K por delta X es algo que es apreciable, como un 1 o algo así. No, Entonces, claro, no. Sí, no vale Taylor, sí. Suponiendo que k por delta x tiene que ser chico, pero en particular, si k por delta x es chico y k es grande, delta x es súper chico. ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Qué es lo que pasa en estos problemas de ingeniería? Cuando k es grande, delta x tiene que ser súper chico, ¿no? Tan chico como querer discretizar un seno con 100 puntos y tener un error del 10%. O sea, para poder tener un error aceptable hay que tomar, no sé, en muchos problemas de ingeniería 10% está joya. Pero bueno, si quisieran tener 1%, tendría que discretizar el seno con 1000 puntos. No sé si este paper dice también el tiempo de cómputo, pero es un tiempo largo, tiempo considerable, tipo 2 horas de tiempo de cómputo. Bueno, ahora sí, el error de fase. El error de fase es lo mismo, pero queremos calcular el argumento. Y el argumento es un ángulo, y el ángulo se calcula con la tangente a la -1 de la parte imaginaria respecto a la parte real, ¿no? Esto es sencillamente mirar el circulito. Tengo un punto acá. Esta es la parte imaginaria, esta es la parte real. Quiero calcular este ángulo. Y bueno, esto, el arco tangente de la parte imaginaria de lambda dividido la parte real. Reemplazamos quién es la parte imaginaria, quién es la parte real. Nos queda el seno dividido 1 menos esto. Y lo mismo, queremos hacer Taylor de esto ahora, ¿no? Acá ya es más intimidatorio, ¿no? Taylor de esto. Bueno, ¿cómo se haría esto a mano? Para hacerlo a mano hay que estudiar cómo funciona hacer Taylor de la composición. Es decir, hay un ejercicio en la guía que es qué pasa si tienen la tangente, creo, ¿no? De un polinomio, por ejemplo. Tangente de un polinomio. No, perdón, creo que de un polinomio. Arco tangente. Claro, sí, arco tangente. Tangente a la -1 también. Y bueno, hacemos Taylor del arco tangente, hacemos Taylor de P de x sobre Q de x, y después hacemos el Taylor de la composición de funciones, ¿no? Y bueno, hacerlo a mano tiene un límite de lo que uno puede hacer a mano, y hay gente que programó este tipo de operaciones en paquetes de cálculo simbólico que, bueno, definen el arco tangente por su serie de Taylor directamente, y después saben hacer Taylor de polinomios y esas cosas. Y bueno, entonces pueden poner esto en la compu y decir Taylor en función de delta x. Una pregunta. Sí. Sí. El nu involucra delta x también, ¿no? ¿De eso también tengo que hacer Taylor? No, pues suponemos que el nu está fijo, o sea, delta t sobre delta x es constante.
O sea, vos cuando empezás tu simulación, vas a definir cuál va a ser tu delta t sobre delta x, y lo que queremos ver es que, bueno, a medida que achicamos, digamos, achicamos los dos, o sea, cuando achicas uno, achicas el otro. ¿Cuál es el error al final de la simulación? Y el error, bueno, va a depender de delta x. Pero no va a ser fijo. No sé si se entiende, pero... Claro, pero tiene razón Ali, estamos haciendo como una especie de trampa, ¿no? Cuando hacemos el Taylor. No, o sea, haces Taylor de esto, nu. Nu, olvídate que depende de delta x. Haces Taylor, supones que nu es constante y haces Taylor. La pregunta es ¿por qué supones que nu es constante? O sea, o sea, imaginen esto, ¿no? Yo digo que voy a hacer una simulación donde delta t sobre delta x va a ser constante. Y me pregunto, bueno, que el cociente sea constante no significa que cada una de las dos cosas tenga que ser constante. Me pregunto, ¿cuál es el delta x que tengo que tomar? Pero bueno, yo sé que siempre que achico delta x, voy a achicar delta t para que se mantenga constante. Entonces esto va a ser constante. Ah, ok. Igual, de todas formas, hacíamos Taylor en el seno y usamos las geométricas. ¿No? Sí, sí. Así que podría pasar multiplicando tranquilamente, como Lorán. Vos decís, sí, pasa que si tenés que arrastrar el delta x acá, es como que le estás dando lugar a que achicás el delta x y el delta t lo dejas quieto. O sea, hay una, digamos, estamos redefiniendo. Sí, no sé, es difícil de ver porque No, yo lo que decía después es que como hacíamos Taylor en el seno, conseguimos la serie de usando la geométrica de abajo, después multiplicamos todo el B sobre A, sería como una serie de Laurent, que estamos multiplicando series de Laurent. Y no habría problema, me parece. Claro, claro. Claro. Sí, cuando uno tiene una función racional, te queda una serie de Laurent, pero bueno, y después tenés que ver cuando lo compones eso con la arcotangente, qué pasa, cómo te queda. Pero bueno, todas esas cuentas se pueden automatizar y hacer con la compu. Y creo que solo por esta modalidad virtual también pueden usar la compu en el parcial. Después cuando vuelva a la presencialidad, vamos a tener que volver a hacer las cuentas a mano, capaz. Yo lo que hacía era dar una tabla de series de Taylor, que pudieran usar una especie de tabla de integrales, pero bueno, tabla de series de Taylor. Con casos conocidos. Pero bueno, es como una tabla de integrales moderna, es usar la compu. Sí, ¿qué querías decir algo? No, eso, que si nos preguntan, nosotros lo podemos hacer en la compu y que lo copiamos. O sea, Sí, vos decís, tipo en Python, esto es simbólico. Sí, ahora les doy el comando de Python. En Julia es lo mismo, pero Julia llama a una librería de Python, con lo cual para hacer una cuenta de 3 renglones ni vale la pena abrir Julia, lo hacen en Python, es más rápido. Pero si no tienen Python instalado, en Julia también anda. Y bueno, es lo mismo, hay que hacer Taylor en la variable xi, k por delta x, y comparar contra lo que tiene que dar de manera exacta, que es menos a por nu por xi. ¿No? Porque menos a por nu por xi, ahí sí nos acordamos quién era nu, y quién era omega, y quién era todo, y reemplazando quién era nu, multiplicamos por xi, que es k por delta x, y nos queda que bueno, menos a por nu por xi es igual a omega por delta t. Entonces cuando hacen Taylor, les queda este primer término,
Este primer término es el término exacto, es lo que tiene que dar. Todo lo que aparece después es el error, ¿no? Y bueno, y acá quedó el error de orden 2 en sí. Y bueno, ¿cómo hacer este Taylor? Estas líneas de Python. From SymPy, import, no sé qué, tienen que definir una variable simbólica, es decir, van a decir mi variable x, sí, le pueden poner x también, o yo para seguir con esta idea de xi, si están en Julia, por ahí pueden poner xi de verdad. Pero creo que también Python tiene para poner caracteres Unicode, ¿no? Me parece que hay alguna manera de hacerlo andar eso. Pero bueno, definen una variable simbólica y después le dicen, bueno, quiero que T1, para definir una variable, sea una serie, y acá ponen una función, que bueno, tendrían que poner arcotangente de xi, el seno de xi más el coseno de xi dividido lo otro, una función larga, y le ponen respecto de qué variable, centrado en qué lugar, y hasta qué orden lo quieren hacer. Yo le puse orden 4, do it, ¿no? Ahora voy a ver si lo podemos hacer, probar esto. Te iba a preguntar, pero creo que lo estás respondiendo. O sea, si abro Python derecho, le pego eso y anda. Sí, eso lo iba a chequear. O sea, me anduvo la vez pasada. Buenísimo. Creo que tenés que instalar SIMP igual. Sí, tenés que instalar SymPy, ¿no? Ah, Bueno, gracias. ¿Y eso cómo se hace? pip Es como install. toda la librería de Python. Pip install, sí, funciona. Yo, Ok. yo lo estuve probando para resolver algunas ecuaciones de ecuaciones. Tiene un módulo de ecuaciones diferenciales que para las sencillas funciona bastante bien. A ver, bueno. Ahí Sí. está, ¿ven? La serie del seno. T1 me quedó T1 es un polinomio más el término que no calculó. Yo le dije calculaba hasta orden 4 y me tiró, bueno, x menos x cubo sobre 6 más algo de acá, ¿no? Y ustedes tendrían que hacer algo más complicado, algo tipo de la... Uy. Acá ponen ponerle, no sé, qué sé yo, seno cuadrado más el coseno. No le voy a poner el coseno cuadrado porque me va a quedar 1, pero... Ah, el cuadrado en Python era así. Bueno, qué sé yo. 1 más algo. Y bueno, van a tener que identificar que el primer término es el resultado exacto y todo lo demás es el error, ¿no? E idealmente quieren tener una expresión así para el error, para poder decir, bueno, el error es de orden 2. Y después, bueno, los términos que siguen no nos importan. Pero bueno, viene bien para resolver estos ejercicios. Y viene bien también lo que contaba José, ¿no? Para saber, es algo para una habilidad para tener en general.